Esto pasó hace unos meses. Era una noche oscura antes de una tormenta, y, tras la muerte de mi padre, decidí quedarme en la granja. Tenía 35 años, y la tierra era toda lo que me quedaba. Los campos estaban secos y tristes, y yo esperaba la lluvia prometida por la tormenta. Nunca dejé de pensar en aquella noche. Instalé una lámpara en la mesa del comedor. La casa estaba silenciosa, casi demasiado silenciosa. Solo escuchaba el viento afuera. Una sensación extraña me invadía, como si la presencia de mi padre todavía rondara la granja. Mientras trataba de recordar buenos momentos, escuché algo. Un canto provenía del gallinero. Me quedé quieto, pensando que tal vez era una bruma de los vecinos. Pero el canto persistía. Era extraño. Al principio pensé que era un eco o un delirio de mi mente cansada. Pero mientras el canto continuaba, la inquietud creció dentro de mí. No tenía gallos desde hacía años, así que, ¿quién estaba cantando? Caminé hacia la ventana y miré al gallinero. Solo vi sombras en la oscuridad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me pregunté si estaba perdiendo la cordura. Decidí salir a investigar. La tierra estaba fría bajo mis pies. Caminé lentamente hacia el gallinero. El canto del gallo se intensificó, entremezclándose con susurros extraños que flotaban en el aire. Me detuve, incapaz de moverme. Escuché un golpe sordo proveniente del gallinero, como si algo estuviera golpeando las paredes. Era solo el viento, pensé, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. Las luces del granero se apagaron de repente, dejándome en una oscuridad total. Sentí que el frío se acercaba. Mi mente buscaba respuestas. Miré atrás y las sombras parecían más cerca. Algo se movió justo frente a mí. Me quité la vista de encima, incapaz de concentrarme. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. En vez del silencio, escuché una risa tenue, burlona. Entonces el canto se detuvo abruptamente. Mi corazón casi se detuvo. No sabía qué estaba pasando. Tal vez era solo el cansancio, pensé, pero mi instinto me decía que había algo más. Miré hacia el gallinero. ¿El canto del gallo era solo un eco del pasado? ¿O tal vez una manifestación de algo más siniestro? Luego, una voz susurró mi nombre desde la oscuridad. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sentí una mezcla de miedo y confusión. Me acerqué al gallinero. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor. Un escalofrío recorrió mi espalda. El canto había sido fuerte y claro, pero ahora solo había silencio. Miré de nuevo al gallinero. Las sombras parecían mirarme. Decidí no acercarme más. Retrocedí lentamente. La oscuridad era espesa y amenazante. Sentí como si algo me estuviera siguiendo. La noche se volvió eterna. Volví a entrar en la casa y cerré la puerta con fuerza. El canto del gallo resonaba aún en mi cabeza. Pero esa noche su canto se había vuelto un eco de algo que no podía comprender. Había diferentes fuerzas en juego y no sabía cómo enfrentarlas. Capítulo 2. Esa noche me costó dormir. Me recosté en la cama, pero el canto seguía resonando en mi mente. Me giraba de un lado a otro, luchando contra el silencio opresivo, preguntándome qué había sido aquello. Tal vez eran solo mis nervios, me decía, pero una parte de mí sabía que era algo más. Desperté con los primeros rayos del sol, pero la luz no trajo alivio. Miré por la ventana hacia el gallinero, pero todo estaba en calma. No había rastro del canto ni de aquella risa burlona. Fui al baño a lavarme la cara, tratando de despejar mi mente. El espejo me devolvía la imagen de un hombre cansado y desconcertado. Decidí que necesitaba distraerme. Salí al campo, intentando evitar pensar en lo ocurrido. Comencé a trabajar en el huerto, removiendo la tierra y revisando las plantas marchitas. Mientras cavaba, noté algo brillante entre las raíces. Me agaché y lo saqué.
Era un viejo broche de metal cubierto de tierra y óxido. No tenía idea de cómo había llegado allí. Al sostenerlo, sentí un escalofrío que recorrió mi brazo. ¿Era de mi padre? Recordaba que él solía usar algo así, pero no estaba seguro. Me lo guardé en el bolsillo, sintiendo que quizás esto serviría como un recordatorio de él, de tiempo mejor. Pero también me preguntaba por qué estaba allí, enterrado en el huerto. La tarde avanzó y el cielo se nubló. La tormenta que prometían empezó a tomar forma. De vuelta en la casa, me senté en la mesa a revisar el broche una vez más. Las imágenes de su rostro flotaban en mi mente, y aunque recordaba la calidez de su risa, la sombra del gallinero regresaba a asediarme. Mientras pensaba en mi padre, el canto volvió a sonar, esta vez menos tenue y más persuasivo. «No, no puede ser», murmuré. Aceleradamente me levanté y corrí hacia el gallinero. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. Al llegar, el canto se detuvo. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, pero todo seguía igual. Abrí la puerta del gallinero con un chirrido que resonó en la quietud. Dentro no había nada inusual, nada que pudiera explicar lo que había estado sintiendo. Sin embargo, el aire era denso y cargado de una expectativa que me hizo reaccionar. Entonces, escuché un rasguño en la parte trasera, como si algo estuviera moviéndose. Me acerqué, tratando de ignorar el miedo que subía por mi columna. Al asomarme, vi un pequeño nido. Temblando de miedo, metí la mano y saqué lo que parecía ser un huevo. No era un huevo común, era más grande y tenía un color oscuro, casi negro. Sin poder resistir, lo giré en mi mano. En ese instante, el canto volvió, más fuerte que nunca, como si estuviera llamándome. Volté hacia la entrada del gallinero y entonces lo vi. Una sombra al borde de la puerta, una figura que apenas se delineaba. El miedo invadió mi ser. El canto se convirtió en un grito desgarrador, y con un impulso de supervivencia corrí hacia la salida. El nido se me cayó de las manos. No sabía si volvería a mirar atrás, pero la presencia en la oscuridad me empujaba hacia un abismo que no podía ignorar. Al salir, el cielo tronó y la lluvia comenzó a caer. La tormenta estaba aquí, y con ella la sensación de que algo estaba muy, muy mal. Mientras corría hacia la casa, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué había desatado realmente con aquel nido? Capítulo 3. La lluvia se intensificó, y el viento azotó la casa como si quisiera arrastrarla hacia el suelo. Me apresuré a cerrar la puerta tras de mí, temblando de frío y miedo. No podía sacudirme la visión de aquella sombra. Mi mente quería racionalizarlo, decirme que había sido solo mi imaginación, pero el eco del canto seguía atrapado en mi cabeza, reverberando como un lamento en cada esquina de la habitación. Me fui a la cocina, buscando algo de calor. Ojalá hubiera podido encender la estufa, pero la electricidad se había cortado con la tormenta. Agarré una lámpara de aceite y la encendí, observando cómo la luz temblaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Si al menos pudiera centrarme en algo, pero mi mente no dejaba de volver al gallinero. Entonces recordé el huevo. Me aferré al borde de la mesa mientras trataba de recordar su textura, su forma. ¿Por qué había salido de aquel nido? Saqué el broche de mi bolsillo, esperanzado en que su presencia me trajera calma, pero al tocarlo sentí el mismo escalofrío que antes. Así que lo dejé sobre la mesa y tomé un respiro profundo. Necesitaba salir de allí, alejarme del eco del canto. Con determinación salí a la sala y decidí arriesgarme a volver al gallinero. Tal vez el huevo tenía algo que ofrecerme. Tomé un abrigo, me envolví en él y abrí la puerta. La lluvia me recibió, fría y golpeadora. La visión de la sombra aún me perseguía, pero estaba decidido a descubrir qué estaba pasando. La distancia hasta el gallinero se hizo eterna. Cada paso resonaba en mi cabeza, y el canto se hacía más insistente, como si tuviera vida propia.
Al llegar, la puerta crujió al abrirse. Entré, esta vez más preparado. La luz de la lámpara iluminaba las esquinas oscuras, y todo parecía normal en comparación con lo que había sentido antes. Me dirigí al nido, que estaba vacío. El espacio en el que había encontrado el huevo parecía más grande ahora, como si el vacío se hubiera extendido a mi alrededor. ¿Habría regresado a su lugar? Volté al ver un movimiento en la sombra de la esquina. Un destello llamó mi atención. Al acercarme, vi que había un pequeño objeto brillante bajo el heno. Lo saqué, y era otro broche, uno que no había visto antes. Mientras lo sostenía, un sentimiento de inquietud se apoderó de mí. Entonces escuché una risa burlona, aguda y tan familiar que casi podía reconocerla. Sentí que la tierra temblaba bajo mis pies. Sabía que no estaba solo. Mi corazón se aceleró cuando un susurro llegó desde la penumbra. ¿Qué te has quedado aquí? El canto está esperando. Era una voz que reconocía, pero no podía ubicar. Instintivamente miré hacia la puerta, pero antes de que pudiera actuar, sentí que una mano fría me sujetaba el brazo. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero miedo era la presencia en el gallinero. El broche se me cayó al suelo mientras me giraba, y la voz continuó susurrando. «Estás aquí para quedarte». Con un grito ahogado, corrí hacia la salida, dejando la sombra atrás, pero sabía que no había terminado. La noche apenas comenzaba. Capítulo 4. Corrí de vuelta hacia la casa, sintiendo cómo el viento y la lluvia me golpeaban. Cada paso que daba parecía un eco en mi cabeza, como si el canto seguía persiguiéndome. Cuando llegué a la puerta, la cerré de un golpe y me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento. Pero mi mente seguía nublada por el pánico. ¿Quién había sido esa voz? ¿Y qué significado tenían los broches? Decidí que ya no podía quedarme ahí. Debía encontrar respuestas. La luz de la lámpara titilaba y no podía depender de ella por mucho tiempo. Miré a mi alrededor. La cocina se sentía cada vez más como una trampa, a pesar de la calidez del fuego. Necesitaba información, y rápidamente pensé en buscar a mi vecino, don Alberto. Él siempre había sabido de los mitos y leyendas del campo. Salí de la casa y corrí hacia su vivienda, que estaba a solo unos metros. La lluvia parecía un muro, golpeando con fuerza, pero estaba decidido. Llamé a su puerta con desesperación. Estuve a punto de darme por vencido cuando escuché el sonido de unos pasos acercándose. Don Alberto abrió la puerta y me miró con preocupación. «Hijo, ¿qué haces aquí a esta hora? La tormenta». No le dejé terminar. Le conté rápidamente lo que había visto en el gallinero y cómo había sentido esa extraña presencia. Su rostro se tornó serio. Esa sombra, el canto, podría ser un augurio, algo que no entiendo del todo. Lo más sabio es no involucrarse más. Su advertencia me pareció inútil. No podía ignorar lo que había sentido. «Pero, don Alberto, tengo que saber. 2 broches, una sombra. No puedo dejarlo así». Él suspiró, mirándome con intensidad. «Hay leyendas de seres que atraen a las personas hacia ellos, haciéndolas creer que todo está bien. Hay que ser cuidadoso. Si alguna vez escuchas el canto del gallo, no lo ignores». «¿Pero lo escuchaste tú?», pregunté, con la esperanza de que me dijera que no. «No, nunca, pero he conocido a algunos que sí lo han escuchado y no han regresado. Te lo digo porque te considero un buen muchacho. Eres igual que tu padre». Mis pensamientos se agolpeaban y temía que el tiempo se me escapara. Sin más palabras, le agradecí y corrí de vuelta a casa. La lluvia seguía cayendo, pero el aire tenía un signo de advertencia. Tenía que enfrentar lo desconocido una vez más. Al llegar a la casa, vi algo raro sobre la mesa, algo brillante que no reconocía. Era el broche que había dejado caer. Sin pensarlo, lo levanté.
De repente, el canto se hizo más fuerte y claro, un llamado que ahora resonaba desde el interior de la casa. La puerta del gallinero se abrió ante mí, como si algo invisible me invitara a entrar. El miedo se apoderó de mí, pero no podía resistirme. Entonces escuché una voz que llamaba mi nombre desde dentro de la casa. «Ven, es tu turno». Sentí que la realidad se desvanecía a mi alrededor. Sabía que debía entrar al gallinero otra vez, pero el temor me paralizó. La noche aún no terminaba, y la sombra me estaba esperando. Capítulo 5. No sabía si mi mente jugaba trucos conmigo o si algo verdaderamente oscuro se cernía sobre el gallinero. La voz seguía resonando, dulce y amenazante, dibujando imágenes de lo que podía encontrar al cruzar esa puerta. Mi cuerpo temblaba, pero la curiosidad me empujaba hacia adelante. Sin darme cuenta, un pie ya estaba en el umbral. La lluvia había cesado un poco, pero el silencio que siguió era abrumador. Podía escuchar mi respiración, entrecortada por el miedo. El gallinero era solo un bulto oscuro, pero cada vez que cerraba los ojos veía el destello del broche. Era como si me llamara. Finalmente, apreté los dientes y traspasé la puerta. Entrar al gallinero fue como cruzar una barrera. El aire se sentía pesado y frío. Estaba oscuro, pero la luz de la luna se filtraba a través de las tablas desgastadas. A medida que mis ojos se ajustaban, vi las sombras danzantes de las estructuras de madera. Y ahí, en el rincón, estaba ella. La sombra que había visto antes. Era un contorno amorfo, una mezcla de oscuridad que se movía de manera inquietante. Sin embargo, había algo familiar en ese movimiento, algo que me hacía sentir que la necesitaba. Mi corazón latía con furia. «¿Qué quieres de mí?», murmuré, apenas audible. La sombra se movió hacia adelante, y a cada paso una extraña canción se alzó en el aire. Podía entender palabras, pero no su significado. Era como un arrullo, una trampa melodiosa que intentaba envolverme. Un escalofrío recorrió mi espalda. «No, no puedo caer en esto», pensé. Pero cuando levanté la vista, el broche brilló intensamente en mi mano, atrayendo mi atención. Entonces vi lo que había en el suelo, justo a los pies de la sombra, otro broche, uno idéntico al mío. La desesperación creció dentro de mí. ¿Qué está pasando aquí? La sombra pareció aclararse, revelando un rostro que nunca olvidaría. Era el de mi madre, pero distorsionado, con una expresión ausente. «¿Mamá?», grité, buscando acercarme. Pero tan pronto lo hice, la sombra se disolvió y la melodía se tornó caótica. Un estruendo fuera del gallinero me sacó de mi trance. Era un ruido opresor, como si algo estuviera avanzando. El canto cesó repentinamente y un frío helado invadió el aire. Miré hacia la puerta, preguntándome si debería quedarme o intentar salir. Pude sentir la presencia de algo más, algo maligno. Me volví lentamente hacia la sombra que había sido mi madre. La forma alargada y borrosa se había vuelto aún más oscura, y ahora parecía estar gesticulando, como si me indicara que me quedara. El miedo me golpeó como un martillo. ¿Era verdad lo que decía don Alberto sobre los que no regresaron? Temí que esta sombra, esta ilusión, estuviera intentando atraparme una vez más, atrayéndome hacia un destino del que no podría escapar. Sin pensarlo más, me di la vuelta y corrí hacia la salida, con el corazón en la garganta. El suelo parecía moverse bajo mis pies, y la puerta del gallinero apenas se veía. Cuando finalmente la alcancé, la empujé con todas mis fuerzas. Pero la sombra se abalanzó sobre mí, y sentí su aliento helado en mi cuello. Justo en ese momento, supe que la única salida era enfrentar mi temor. Pero, ¿a qué precio? Capítulo 6.
Corrí hacia la puerta, mis manos temblorosas la golpeaban, mientras el frío me arrastraba hacia atrás. La sombra estaba tan cerca que podía sentir su energía oscura y palpable. No puedo quedarme aquí, no puedo dejarme llevar, pensé, buscando fuerzas que no sabía que tenía. Con una última embestida, abrí la puerta y me lancé fuera del gallinero. El mundo exterior me recibió con una ráfaga helada. La lluvia había desaparecido, pero el aire aún olía a tierra mojada y a un ecosistema que latía en la oscuridad. Sin embargo, no podía detenerme. Miré atrás y vi cómo la sombra se desvanecía en el umbral. Todo lo que había sentido, la presencia de mi madre, parecía reabsorberse en la negrura del gallinero, pero sabía que no había terminado. Corrí hacia el camino que conducía de regreso a casa. Mis pies se movían rápido, pero mi mente estaba atrapada en el caos. ¿Era mi madre realmente la sombra? ¿Había alguna parte de ella en esa oscuridad? Cada pregunta me atormentaba más que la anterior. Debería haberme sentido aliviado por escapar, pero el pánico seguía palpitando en mi pecho. Mi mente divagó hasta las historias de don Alberto, sobre los que desaparecieron y nunca regresaron. Debo volver, debo entender, me repetía, pero el miedo me hacía vacilar. Aclarando mis pensamientos, decidí que tenía que obtener respuestas, pero antes necesitaba un refugio. El viejo almacén podía ofrecerme un lugar seguro, por lo menos por un tiempo. Corrí hacia allí, tratando de ignorar los ecos de la noche. Al llegar, el desvencijado edificio se alzaba como un gigante, pero estaba iluminado por una luz tenue. No solo la luna iluminaba el lugar, sino que también había una fuente de luz más intensa que venía del interior. Intrigado y aterrorizado a la vez, me acerqué a la puerta entreabierta. Un chirrido me dio la bienvenida cuando empujé la puerta, y el aire que salía de su interior era cálido, en contraste con el frío exterior. Adentro vi un destello de luces parpadeantes. Mis ojos se ajustaron y, con una mezcla de asombro y temor, vi varias figuras reunidas en un grupo, hablando en susurros. Sus rostros me eran vagamente familiares. ¿Es esto real?, murmuré, sin creer lo que veía. Y entonces lo vi. Un broche más, brillante sobre la mesa en el centro del grupo. Un alarido resonó en mi cabeza. Sabía que no podía dar un paso atrás. Tenía que saber cómo todos estaban conectados. Dando un paso adelante, las miradas se volvieron hacia mí. El murmullo cesó como si hubieran estado esperando mi llegada. ¿Qué saben de la sombra en el gallinero?, pregunté, la voz temblorosa pero decidida. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso y ojos profundos, se adelantó. Nos has encontrado, pero no todos están listos para lo que vendrá. La sombra que has visto es solo el comienzo. El viento afuera comenzó a soplar con fuerza, haciendo que las tablas del almacén crujieran. Una sensación de inminente peligro me envolvió. Entonces comprendí que estaba en el centro de algo mucho más grande, algo que amenazaba no solo mi vida, sino quizás mi propia existencia. Dime más, insistí, sintiendo que estaba al borde de desentrañar un secreto profundo, aunque me llenaba de inquietud. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era el gallo del campo, el mismo que había cantado esa fatídica noche. Pero su canto era diferente, más siniestro. Su llamada resonaba en el aire como un presagio de lo que estaba por venir. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, todas las luces se apagaron. La oscuridad se tragó todo. Alguien gritó y las figuras comenzaron a dispersarse. No podía quedarme ahí, así que, sin pensar, empecé a correr de nuevo, pero esta vez no sabía hacia dónde me dirigía. Lo único que sabía era que tenía que escapar de lo que acechaba en la oscuridad.
Pero el verdadero horror estaba aún por revelarse. Capítulo 7. La oscuridad era abrumadora. Tropecé con las tablas del suelo, mis pies luchando por encontrar apoyo en una tierra que se sentía cambiante y amenazante. Estaba solo, y el eco del grito aún resonaba en mis oídos. No podía pensar en nada más que en escapar de ese lugar. Salí del almacén y el viento gélido me golpeó de nuevo, pero esta vez era diferente. Una presencia, algo más que el frío, me seguía. Lo sentía a mis espaldas, como un aliento helado que me instaba a mirar atrás, pero no podía. Solo corría, mis pasos resonando contra la tierra empapada. Las sombras de los árboles a mi alrededor se movían, como si estuvieran vivas. Cada uno de ellos parecía susurrar mi nombre, gritándome que me detuvieran, pero no podía. La imagen del gallo y su canto siniestro llenaron mi mente. ¿Qué significaba eso?, pensé. Cada vez que había escuchado su canto, algo había cambiado, algo se había desatado. Entonces lo vi. Una figura oscura se movía justo fuera de mi campo de visión, siguiendo mis pasos. Reconocí las siluetas de los árboles y el camino hacia el que corría, pero en ese momento no sabía si estaba en mi camino o en mi pesadilla. El miedo me impulsaba, pero también la necesidad de entender. Sin embargo, había que actuar rápido. De repente, me topé con el pequeño claro que conocía tan bien. Recordaba las historias que don Alberto contaba sobre este lugar. Un punto de encuentro, una senda entre dos mundos. Mirando hacia el cielo, vi cómo las nubes se movían, creando formas inquietantes que se asemejaban a rostros conocidos. Sin embargo, esa tiranía de la oscuridad no se detuvo. Aunque el claro parecía un refugio, la luz de la luna titilaba, como si estuviera luchando por mantenerse viva. Un grito más, otra vez el gallo, resonó en la distancia. Era un llamado que no podía ignorar, que sabía iba hacia el corazón de todo aquello. Con el pulso acelerado, decidí avanzar hacia el sonido. Un paso tras otro, me dirigí hacia donde el eco del canto parecía más fuerte. La oscuridad me rodeaba, pero tras cada paso, una luz parpadeante se hacía más evidente. Era el mismo brillo que había visto en el almacén. Cuando llegué a la fuente de esa luz, me quedé parado, asombrado. Allí, a la entrada de un viejo sendero, se encontraba el broche que había visto antes. Era el mismo, brillando con una claridad inusual. A su lado, una sombra se manifestaba. Caminé hacia el objeto brillante, y a cada paso, la sombra tomaba forma, revelando una figura que parecía familiar. Era mi madre. Mi corazón se detuvo. La realidad se desvaneció, y todo lo que había sentido antes regresó, pero esta vez más fuerte. «¿Mamá?», murmuré, sintiendo el miedo y la esperanza entrelazándose. Ella sonrió, pero había algo en su mirada que me decía que las cosas no eran lo que parecían. «Has venido para entender», dijo, su voz sonando distante y ecoica. «Pero ten cuidado, no todo lo que brilla es un salvador». Antes de que pudiera preguntar más, el mundo comenzó a temblar. Las sombras a nuestro alrededor se llenaron de figuras danzantes, y el aire se volvió pesado. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido, de enfrentar a la sombra no solo como un enemigo, sino como un eco de lo que había perdido. «No puedo retroceder ahora», pensé, mientras la oscuridad se cernía sobre mí. Era el inicio de una verdad aterradora, de un camino del que no podía escapar. Pero, en ese momento, sabía que debía elegir: enfrentar mis miedos o rendirme a la sombra. Capítulo 8. El aire temblaba alrededor de mí, lleno de murmullos inaprensibles. La figura de mi madre se desvanecía lentamente, pero su expresión permanecía grabada en mi mente. La mezcla de advertencia y anhela que me impulsaba a seguir.
No podía perderla de vista. «Espérame», grité, pero la voz me salió como un susurro. Ella dio un paso atrás, y la luz del broche pareció parpadear como un latido distante, a punto de apagarse. Miré a mi alrededor. La oscuridad se había vuelto casi palpable, como un manto cubriendo el claro. La presión en mi pecho aumentó, cada latido resonando como un tambor en el silencio. Avancé con cautela hacia el broche. La luz ahora parecía un faro de esperanza. Esto tiene que significar algo, pensé. Me agaché y lo recogí, sintiendo su frío metálico en mi palma. Entonces, una vibración surgió de él, recorriendo mi brazo y llenándome de una energía extraña. Era como si el objeto estuviera vivo, pulsando con secretos. De repente, un nuevo grito rompió el silencio. Era el gallo de nuevo, su canto resonando como una llamada urgente. Miré rápidamente hacia mi madre, pero la figura se había desvanecido, llevándose consigo las respuestas que tanto necesitaba. Entré en pánico. ¿Qué hago ahora? La sombra que me había perseguido antes regresó, tomando forma en el claro. Podía sentir su presencia más que las sombras de los árboles. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, creando una forma que se movía con rapidez. Mi cuerpo se llenó de frío y sudor a la vez. No podía dejar que eso me atrapara. La sombra era un símbolo de mis miedos. Me mantuve firme, aún sintiendo que cada partícula en mi interior quería huir. «¿Qué quieres de mí?», grité hacia la figura oscilante. Pero no hubo respuesta, solo una risa burlona que resonaba en el aire gélido. La luz del broche reverberó más intensamente, como si entendiera mi angustia. En un impulso, sujeté el objeto con ambas manos y lo levanté hacia la sombra. «¡Aléjate de mí!», grité, intentando que la luz se dispersara, que eso pudiera ahuyentar la oscuridad. La sombra retrocedió un paso, pero luego avanzó de nuevo, similar a un depredador evaluando a su presa. En ese momento, el canto del gallo sonó una vez más, esta vez más cerca. La figura de la sombra se estremeció, como si el sonido la afectara. Varias imágenes comenzaron a formarse en mi mente, recuerdos olvidados que se agolpaban. ¿Era esto lo que significaba el canto? Un puente hacia mis miedos y recuerdos. «Debo enfrentar esto», repetí para mí mismo, sintiendo que la determinación comenzaba a llenar el vacío de miedo. Con cada palabra que pronunciaba, la luz del broche brillaba más intensamente. Al final, entendí lo que necesitaba hacer. «Tú no eres mi enemigo», dije en voz alta, dirigiéndome a la sombra. La figura tembló, vacilante. La risa burlona se transformó en un lamento. La sombra hilarante empezó a desvanecer, su forma tan familiar como la de un viejo amigo, llevándose consigo las inseguridades que había atesorado. Mientras la sombra se desvanecía, el canto del gallo sonó una vez más fuerte y más claro, como si me guiara hacia un nuevo amanecer. «Ahora sé», susurré, pero la pregunta aún permanecía. ¿Había realmente conquistado el miedo o era solo el principio de algo más oscuro? Con el broche aún en la mano, sentí el aire cambiar. Una nueva presencia se estaba acercando, una que llevaba una advertencia. Miré hacia el sendero del que había venido. Alguien o algo estaba en el camino que había tomado, y no había manera de regresar a casa sin enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 9. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La nueva presencia no era solo inquietante, era opresiva. La noche se llenó de un nuevo significado, y todo en mí sabía que esta era solo la primera elección en una serie de decisiones que cambiarían mi destino. Solo esperaba que pudiera hacer lo correcto. Capítulo final. Seguí el sendero. El broche en mi mano parpadeaba como un faro, guiándome hacia la incertidumbre. Cada paso era un eco de mis pensamientos, y la preocupación se volvía más líquida a medida que avanzaba. ¿Qué tipo de decisiones enfrentaré? ¿Qué me depara esto?
El gallo seguía cantando en la distancia, esa melodía familiar pero ahora cargada de misterio. Sabía que su sonido había sido mi aviso, una advertencia de lo que aún estaba por venir. Mientras caminaba, las sombras que antes me habían perseguido parecían disolverse con la luz del broche, pero no podía dejar de sentir que la oscuridad aún acechaba a la vuelta de la esquina. El aire se tornaba denso, como si algo más estuviera entre nosotros, algo en lo que no quería pensar. Al final del camino me encontré con un claro, donde la luz de la luna se filtraba a través de los árboles. La visión era casi hipnótica. En el centro había una figura, un viejo que se parecía al hombre que había encontrado antes. La bruma que lo rodeaba otorgaba un aura de sabiduría y advertencias. «Has llegado lejos», dijo el anciano en un tono profundo y resonante. «Ahora es el momento de elegir, pero debes estar preparado para las consecuencias». «¿Qué tipo de elecciones?», pregunté, sintiendo que el peso de mis decisiones anteriores caía sobre mí. No podía permitirme un error más. Cada camino lleva a diferentes destinos. Tu viaje es especial, y la luz que llevas contigo no solo ilumina el camino, sino que también puede cegarte. Me miró incisivamente. Hay quienes no comprenden esta luz y buscan apagarla, arrastrándote hacia la oscuridad. ¿Es el gallo uno de ellos?, inquirí, recordando cómo su canto cambió en cada momento crítico. La figura del anciano asintió lentamente, la expresión grave. Es una señal, un augurio de lo que está por llegar, pero tus elecciones ahora se centran en el precio que estás dispuesto a pagar por la verdad y la seguridad. Busqué en mi interior, sintiendo que una tumultuosa mezcla de miedo y deseo de comprender me dominaba. Podía quedarme aquí, en este claro, o adentrarme en un camino incierto, donde la sombra y el gallo me estaban esperando. ¿Y si elijo la oscuridad?, pregunté, casi más para mí que para él. ¿Qué pasaría si me rindo? Algunas elecciones pueden parecer más fáciles en el momento, pero perpetuarán la sombra en tu vida, contestó con cuidado. Nunca sabrás si fue la opción correcta, y a menudo lo que parece ser un alivio o una solución trae consigo nuevos tormentos. Apreté el broche, sintiendo que sus vibraciones se intensificaban. ¿Realmente estaba listo para lo que vendría? ¿Estaba dispuesto a enfrentar todo el dolor y la incertidumbre que me aguardaba? Tenía que decidir, continuar enfrentando a la sombra o ceder a su llamada seductora. Mientras reflexionaba, el canto del gallo sonó de nuevo, resonando como un eco de mis propios miedos. Miré al anciano, buscando respuestas en sus ojos. La atmósfera era pesada, y las sombras parecían acercarse, desvaneciendo las luces que me rodeaban. «Recuerda, el camino elegido revela quién eres realmente», me advirtió. «La ventana de la elección es breve. Lo que queda por enfrentar depende de ti». En ese instante comprendí que ya no se trataba solo de mí. Mis decisiones afectarían a otros, y la sombra acechante implicaba algo más grande. Así que respiré hondo, armándome de valentía. No podía rendirme, no podía dejar que el miedo gobernara mi destino. Con un movimiento resuelto, levanté el broche y avancé hacia adelante, el eco del canto del gallo resonando en mi cabeza como un latido constante. La oscuridad se arremolinaba, pero esta vez no sentí temor. Era hora de enfrentar la sombra. Y mientras me adentraba en la penumbra, la única certeza que tenía era que aunque no sabía a dónde me llevaría este camino, estaba dispuesto a descubrirlo. La elección que había hecho no marcaba solo mi destino. Había comenzado un viaje que iría más allá de mí. Nunca sabré completamente qué era lo que acechaba en la oscuridad, o por qué el canto del gallo significaba tanto.
Y aunque mis miedos tendían trampas, dejé que la luz del broche me guiara hacia lo desconocido. Siempre hay un precio por la verdad, y estaba listo para pagarlo. La historia apenas comenzaba.